Queremos aproximar el área bajo la función f de x igual 4 dividido por x en el intervalo cerrado del 1 al 5 utilizando 8 rectángulos a la izquierda. Comencemos marcando el intervalo del 1 al 5. Así que vamos a comenzar aquí y parar aquí. Ahora queremos dividir esto en 8 intervalos iguales. Así que lo dividiremos media y media otra vez. Ahora tenemos 8 intervalos iguales en el intervalo del 1 al 5. Y se pide que utilice los rectángulos lado izquierdo, por lo que en cada intervalo utilizaremos el lado izquierdo para determinar la altura del rectángulo. Así que para este primer intervalo la altura sería f de 1 aquí. Y aviso, la anchura sería 1, 2. Para el segundo intervalo la altura sería f de 1, 1, 2. Tercer intervalo la altura sería f de 2. El cuarto intervalo sería f de 2, 1, 2. El quinto intervalo sería f de 3. El sexto intervalo sería f de 3, 1, 2. El séptimo intervalo sería f de 4, y el octavo intervalo sería f de 4, 1, 2. Y, de nuevo, aviso que la anchura de cada rectángulo es media unidad. La idea aquí es la suma del área de estos 8 rectángulos sería aproximadamente el área bajo la función azul. Podemos ver que va a ser mayor que el área bajo la función, por lo que a veces se llama la suma superior. Entonces, si enumeramos cada uno de estos rectángulos, la idea aquí es que el área bajo la función será aproximadamente igual a la suma del área de estos 8 rectángulos. Así que lo llamaremos A sub 1, todo el camino a través de A sub 8. Así que el área bajo la función sería aproximadamente igual a la suma del área de estos 8 rectángulos. Entonces, esta primera área sería f de 1. Esa es la altura del rectángulo veces la anchura. Eso es 1, 2 más área 2 sería f de 1, 1, 2 o f de 3, 2 por 1, 2 más área sub 3 sería f de 2 por 1, 2 más área 4. Sería f de 2, 1, 2 o f de 5, 2 por 1, 2. Así que está el área de los primeros 4 rectángulos más el área de la quinta sería f de 3 por 1, 2. Más el sexto rectángulo sería f de 3, 1, 2 o f de 7, 2 por 1, 2 más, y el séptimo sería f de 4 por 1, 2. Y luego finalmente tenemos el área del octavo rectángulo, que sería f de 4, 1, 2 o f de 9, 2 por 1, 2. Y aviso como los valores que estamos subiendo en la función también aumentan por delta x. Tenemos 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3, y tanto. Ahora necesitamos determinar estos productos para aproximar el área. Y porque hay muchos cálculos, vamos a hacerlo en la calculadora. Para hacerlo en la calculadora he tipado la función en y 1 y luego tiparemos todos estos productos de la pantalla de inicio. Y podemos utilizar la notación de función como tenemos aquí, siempre que utilicemos y1 en lugar de f para pulsar bars, flecha derecha, entrar y está el y1. Ponemos la paréntesis 1. Lo multiplicaremos a medida de 1, 2 más hacemos esto más tiempo. Y luego los pondré a todos. Bars, flecha derecha, enter, enter. Vamos a tener y1 de 1, 1, 2 o 3, 2 por 1, 2. Voy a seguir adelante y entrar en los próximos 6. Bien, estoy de vuelta. Y creo que lo tengo todo allí ahora. Aviso de que los x valores que sometemos a la función fue de 1, 3, 2, 2, 5, 2, 3, 7, 2, 4 y 9, 2, y cada valor de la función se multiplica por 1, 2. Así que presionamos Enter, que debería darnos el área de aquellos 8 rectángulos. Y al presionar Matemáticas, Enter, Enter, puedes verlo en forma de fracción. 4.609 dividido por 630.
para que pueda ver por qué no quiere hacer esto a mano. Esta sería el área aproximada bajo la curva azul usando 8 rectángulos lado izquierdo. A continuación, miraremos el mismo problema con 8 rectángulos derechos.